Bienvenido al canal La Luz de las Escrituras. Antes de comenzar, no olvide suscribirse y dejar su me gusta para ayudar a correr la voz. Comencemos ahora nuestro viaje con historias bíblicas. El nacimiento de un guerrero. El viento soplaba duro en las colinas de Belén. El olor de la tierra húmeda se mezcló con el de las hogueras iluminadas por los soldados que descansaron después de la batalla. En medio de ellos, un joven con un ojo cercano afilado su espada. Cada desliz de la piedra contra el metal era como una canción de guerra silenciosa. Se llamaba Joab, hijo de Zeruia, hermana del rey David. Creció en una familia de guerreros. Sus hermanos, Abisai y Azael, compartieron el mismo destino, vivir a través de la espada. Joab aprendió temprano que el mundo era el fuerte. La primera vez que sostuvo una espada, sus manos temblaron. Pero el miedo no duró. La cuchilla se ha convertido en una extensión de su propio cuerpo. En los campos de batalla, su presencia era como una tormenta que nació sin piedad. Pero su fuerza no estaba solo en su brazo, también estaba en su mente. Joab era un estratega, un lector de intención. Vi el peligro antes de que los demás lo sintieran. Lealtad a David, pero no ciego. Cuando David huyó de Saúl, reuniendo guerreros fieles en el desierto, Joab fue uno de los primeros en unirse a él. Su lealtad era firme, pero no cegada. Él creía en David, sí, pero sabía que en tiempos de guerra, las hermosas palabras no tienen batallas. Ganó a los que estaban dispuestos a ensuciarse las manos. Y Joab siempre estaba listo. Con la muerte de Saúl, el trono estaba vacante. David tomó la delantera, pero necesitaba unir a Israel. La oportunidad se produjo cuando Abner, comandante del ejército de Saúl, decidió cambiar de lado. Para David, fue una bendición. Pero para Joab, fue una afrenta. El asesinato de Abner. Abner era el hombre que había matado a Azael, el hermano de Joab. Recordó la escena claramente, Azael, imprudente, corriendo tras Abner, ignorando las advertencias. Un solo golpe de lanza, y su hermano cayó muerto. David aceptó la alianza con Abner, pero Joab no lo olvidó. Tampoco perdonó. Cuando Abner fue a Hebrón para negociar la paz con David, Joab esperó el momento adecuado. Lo llamó a una conversación en particular. Y allí, en silencio traicionero, le metió la espada. Abner murió sin entender lo que le había golpeado. David lloró públicamente y maldijo el acto. Pero Joab siguió siendo impasible. Para él, era justicia, no un delito. La toma de Jerusalén. Ha pasado el tiempo, y Jerusalén seguía siendo una fortaleza invencible en manos de los jebusitas. Se mudaron en cualquier intento de conquistar. Pero David lanzó un desafío: quien tomó la ciudad sería el comandante del ejército. Joab no lo pensó dos veces. En plena noche, encontró un túnel de agua y subió las piedras húmedas. Como depredador silencioso, entró en la ciudad y abrió las puertas. Por la mañana, Jerusalén pertenecía a David. Y Joab, una vez más, demostró su valor. Joab no solo fue rápido con la espada,
fue rápido con el razonamiento. Mientras que otros vieron paredes insuperables y burlándose de Jebusún como un desafío imposible, vio lagunas. Observó cada piedra, cada flujo de agua, cada debilidad de las fortalezas. Cuando David lanzó el desafío de tomar Jerusalén, Joab vio allí una oportunidad no solo de gloria, sino de consolidar su posición al lado del rey. No dudó. Actuó como siempre lo hizo, en silencio, en la oscuridad, con precisión. La ciudad de Jebutoes parecía invencible. Sus habitantes se rieron de los israelitas, diciendo que incluso los ciegos y el cojo los mantendrían alejados. Pero Joab no fue intimidado por la burla. En plena noche, estudió los caminos secretos de la ciudad. Encontró un canal subterráneo, el túnel de agua, y allí avanzó. No necesitaba trompetas ni grandes ejércitos. Solo coraje, silencio y firmeza. Subió por las piedras resbaladizas, como quien desafía su propia muerte. La puerta se abrió antes de que los centinelas se dieran cuenta. Y cuando el sol nació sobre Jerusalén, era demasiado tarde. Los jebutoes habían perdido su ciudad. David entró triunfante, pero Joab fue el verdadero instrumento de la victoria. Su coraje e iniciativa selló el destino de la nueva capital de Israel. Fue por este logro que se convirtió en comandante del ejército, no por su nombre o sangre real, sino por mérito guerrero. Sin embargo, este logro marcó más que el ascenso de Joab. Ella reveló su estilo de liderazgo, audaz, independiente y sin enlace para esperar órdenes cuando vio la oportunidad de actuar. Esta fue una bendición y una maldición. David lo valoró por su efectividad, pero temía su autonomía. Joab, cuando tomó Jerusalén, le mostró al rey que era indispensable, y eso también lo hizo peligroso. Jerusalén se convirtió en el centro político y espiritual de Israel, la ciudad del gran rey. Pero detrás de sus paredes sagradas, estaba el eco de los pasos silenciosos de Joab, el guerrero que trepó por las piedras y abrió las puertas de la historia. Su marca estaba grabada en las piedras de la ciudad, a pesar de que sus méritos a menudo estaban eclipsados por el brillo del trono. Lo sabía. Y aceptó, porque Joab nunca luchó por aplausos, luchó porque eso era lo que sabía hacer. Un guerrero en las sombras. Joab sabía cuándo actúa duro y cuándo retirarse. Durante la guerra contra los amonitas, Israel estaba rodeado en todas partes. Joab dividió su ejército con Abisai. Lucharon uno al lado del otro, cada uno listo para ayudarse unos a otros. Llegó la victoria. Los sirios huyeron. Los amonitas se escondieron en su fortaleza. Más tarde, Joab rodeó a Rabá, el enemigo de la capital. Pero cuando la ciudad estaba a punto de caer, ordenó que David llamara. Ven y toma la ciudad, para que el crédito no sea mío. Un gesto que oculta la estrategia. Joab sabía cómo complacer al rey. Pero en Jerusalén, sucedió otra batalla, y eso cambiaría todo. Durante los años que estuvo a cargo del ejército de David, Joab aprendió a lidiar con el silencio de la espera, la angustia de la estrategia y el peso de las decisiones que no podían ser revistas. En muchos momentos, él fue quien enfrentó el peligro mientras David buscó consejos o se reunió en oración.
Joab fue lo que avanzó cuando otros dudaron. Entendía que a veces la guerra no era solo una confrontación de espadas, sino de voluntades. Y su voluntad era ganar a cualquier costo. Joab también conocía los juegos del palacio. Sabía que incluso ganando guerras, podía perder el favor del rey con un solo gesto administrado. Entonces fue astuto. Sabía cuándo ceder, cuándo confrontar, cuándo actuar solo y cuándo te escondes detrás de las órdenes recibidas. Era un hombre de guerra que vivía entre sacerdotes y consejeros, siempre sospechoso, siempre advierte, siempre con la mano en el cable de la espada. En silencio, llevaba recuerdos de sangre derramados y decisiones que aún resonaban en las noches de insomnio. No habló mucho sobre sus hechos, deja que otros lo teman o lo respeten como pensaban justo. Pero dentro de él había grietas. La muerte del hermano Azael, la traición silenciosa de Urías, el grito silencioso de Absalón colgado en el roble, todo pesaba, incluso si estaba oculto debajo de su armadura. E incluso en las victorias, había sombras. Cuando rodeó a Rabá y llamó a David para recibir la gloria final, no solo fue lealtad. Lo hizo porque sabía que el trono necesitaba la imagen de un rey conquistador. Protegió no solo a Israel, sino la reputación de David. Era como si Joab siempre estuviera limpiando las pistas dejadas por el rey, arreglando los errores sin pedir reconocimiento, con la culpa que no era solo suya. En el fondo, Joab era un hombre que amaba a su nación, pero no podía amar con la justicia. Amaba a David, pero no podía someterse sabiamente. Era necesario, pero se volvió peligroso. Fue utilizado, pero también usado. Y por vivir en las sombras, entre honor y ambición, entre lealtad y cálculo, finalmente fue tragado por ellos. El escándalo de David y Batseba. Mientras Joab luchaba en las fronteras, David cayó en pecado. Se enamoró de Batseba, esposa de Urías, leal soldier que estaba en el campo de batalla. Al enterarse de que estaba embarazada, trató de encubrir el error. Llamó a Uría, lo alentó a regresar a casa. Pero el hombre se negó. ¿Cómo podrías disfrutar de la casa mientras advierten tus compañeros? Sin salida, David escribió la sentencia de muerte, pon Urías en la línea del frente y retire, para morir. Y entregó la carta al propio Uría, quien la llevó a Joab. El comandante leyó. ¿Entendiste? Y obedeció. Urías murió. El escándalo estaba oculto, pero Joab lo sabía. Y este secreto lo hizo aún más indispensable. Absalón, la rebelión y el fin de la paciencia. El pecado de David sacudió su casa. Tamar, la hija del rey, fue violada por Amnón, otro hijo. El rey no hizo nada. Pero Absalón, el hermano de Tamar, actuó. Mató a Amnón y huyó. Joab, al darse cuenta del riesgo político, convenció a David de traer de vuelta a su hijo. Pero Absalón quería más que el perdón. Quería el trono. Conquistó a las personas con promesas y se declararon rey. David huyó. Joab se quedó. Y cuando llegó el momento de la batalla, David dio una orden, salvar a mi hijo. Pero Joab no obedeció. Muerte de Absalao.
En el bosque de Efraín, Absalón huyó sobre su caballo. Su largo cabello arrestado en un roble. Fue suspendido, indefenso. Los soldados de David lo encontraron y dudaron. Pero Joab, sin piedad, lanzó 3 dardos contra el cuerpo de Absalón. La rebelión terminó allí. Para Joab, fue una necesidad. Para David, un dolor interminable. Joab había ganado la guerra, pero perdió el favor del rey. La última desobediencia. Con el tiempo, David envejeció. Preparó la transición al trono. Pero Joab, sospechoso, apoyó a Adonija, no a Salomón, el elegido. Fue tu error fatal. Salomón subió al trono. Y Joab, al darse cuenta de la marea contra él, corrió hacia el altar del Señor, buscando asilo. Pero ni siquiera los altares podrían protegerlo de su pasado. Benaía, a instancias del rey, entró en el santuario. Salir. Ordenado. Si vas a morir, moriré aquí, respondió Joab. Y allí murió el guerrero. El hombre que a menudo se había decidido por el destino de los demás ahora sucumbió al suyo. El legado de un hombre de guerra. Joab no era solo un comandante. Fue el brazo el que sostuvo el reinado de David en los tiempos oscuros. Pero también fue el veneno lento el que erosionó las decisiones del trono. Mató a Abner por venganza, a Amasa por celos y a Absalón por conveniencia. Su error no era ser fuerte, pero no tener sabiduría. Su lealtad, sin discernimiento, se convirtió en una trampa. Al final, Joab nos enseña que incluso los mejores guerreros caen. Y que ningún altar es refugio para aquellos que construyen sus vidas con sangre. ¿Te gustó esta historia? Así que deja tu gusto, comparte este vídeo y suscríbete al canal. Aquí exploramos las grandes narraciones de la Biblia y las profundas lecciones que todavía nos enseñan. Hasta la próxima historia.